servicios informativos de Navarra Televisión. Han sacado adelante principalmente UPN y PSN. Las rentas medias y bajas pagarán como lo hacían en 2011 y las más altas bajarán su tipo del 52 al 48%. Hay también modificaciones en los impuestos de patrimonio y de sociedades. Una propuesta posibilista para que pueda tener una mayoría en este Parlamento. No es, por lo tanto, la reforma fiscal global que habrá que abordar en el futuro después de las elecciones. Que las administraciones públicas van a tener menos recursos, que los más perjudicados directamente van a ser las rentas más bajas. Hola, muy buenas noches. Las enmiendas que han salido adelante han sido principalmente las de UPN y el PSN y alguna también de Geroa Bai. Precisamente este partido ha presentado en el Congreso una moción en defensa del autogobierno de Navarra. Una moción que rechazarán en la votación de mañana tanto el PP como UPyD y que apoyarán el resto. UPN tomará posición cuando conozca el texto final que presentará Uxue Barkos. La moción sale al hilo de la discusión sobre el pago del subsidio a parados. Que el Gobierno central y el Gobierno de Navarra no hablan ni con respecto a esta cuestión, ni no sé si con respecto a otras cuestiones. Lo que sí digo es que habrá que buscar puntos de encuentro con la Ley Foral de Inclusión. Nunca en democracia, en los 30 y pico años de democracia que llevamos viviendo juntos, había habido tal grado de desencuentro. El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha ya la auditoría que le obliga a la reciente ley aprobada para la reestructuración de la deuda. Entró ayer en vigor y el Ejecutivo ha instado a la Cámara de Comptos a que la inicie. El club, por su parte, deberá hacer otra. De esta forma, desde el Gobierno de Navarra, iniciamos el procedimiento para dotar la aplicación de esta ley de la máxima transparencia y control por parte de los poderes públicos. Un gobierno que además presentará un recurso contencioso por las señales colocadas por la Diputación de Guipúzcoa que incluyen localizaciones navarras bajo el epígrafe de Euskal Herria. Como medida cautelar solicita la retirada de estos carteles. Y en el ámbito internacional, una palabra sobre todas: Cuba. Obama ha anunciado que se retomarán los contactos entre ambos países, el intercambio de 4 presos por espionaje y la liberación de un contratista estadounidense han abierto la puerta a que los dos países puedan poner fin a unos 50 años de enfrentamiento. Respaldo del Ayuntamiento de Pamplona a la labor que realizan los pastores en el encierro. Uno de ellos tendrá que declarar como imputado dentro de un mes después de que prosperara la denuncia de un joven valenciano al que le partió la nariz de un varazo. El hecho se produjo después de que el corredor siguiera a un toro por el albero de la plaza. El total apoyo por mi parte, tanto como alcalde como presidente de la Casa Misericordia, a este pastor, porque todos sabemos la labor que hacen y desde luego es una labor imprescindible en el buen funcionamiento del encierro y ha salvado, todo el mundo lo sabe, muchísimas vidas, ¿no? En Navarra tan solo el 39% de las personas con discapacidad tiene trabajo. Esta mañana se ha celebrado en Sarriguren el segundo encuentro Discapacidad y Empleo con el objetivo de dar un impulso a estas contrataciones con las que, según reza el eslogan de COCENFE, ganamos todos. El Gobierno foral incentivará la I+D en las empresas con cerca de 8 millones de euros en ayudas. Se apoyará especialmente a las pymes que podrán recibir hasta el 50% de los costes de sus proyectos. Y esta es la visita de un escritor, Javier Sierra, a la factoría de Volkswagen. Allí ha hablado con los trabajadores sobre su último libro. Y en deportes, Osasuna sigue preparando su asalto al campo del líder. La plantilla se ha ejercitado bajo una fina lluvia. De las Cuevas se ha entrenado con el grupo, no así Bujadinovic ni Nekunam, que lo han hecho en solitario. Y Cadamuro ha confirmado que de momento no irá a la Copa de África y el 29 de diciembre trabajará de nuevo en Tajonar. Estoy en la lista de reservista y nada más. Luego no sé lo que pasará, pero bueno, yo estoy concentrado con el equipo. De momento que no tengo que pensar en la Copa de África ni mucho menos. Estoy concentrado con el equipo y en el partido de Las Palmas.
Un IRPF para las rentas medias y bajas como en 2011. Para las más altas se rebaja el tipo hasta el 48% y el mínimo exento en el impuesto del patrimonio se amplía hasta los 800.000 euros. Son algunos de los aspectos de la reforma fiscal que ha aprobado la Comisión de Economía y que el próximo día 23 dará su visto bueno el Pleno del Parlamento. Arranca en el Parlamento el debate del proyecto de reforma fiscal de los socialistas. Sobre la mesa, más de 100 enmiendas y el único apoyo expreso de UPN. Una propuesta posibilista para que pueda tener una mayoría en este Parlamento. Todas las personas de esta comunidad que cobran una nómina en enero van a cobrar más o van a recibir más dinero líquido de lo que reciben en diciembre. Todas. No es, por lo tanto, la reforma fiscal global que habrá que abordar en el futuro después de las elecciones, pero sí entendemos que permite que durante el año 2015 no solamente los trabajadores y las clases medias paguen menos, no solamente que las rentas altas paguen algo más, sino sobre todo que se pueda dinamizar la economía. El resto de los grupos cuestionan el proyecto de los socialistas, les preocupa sobre todo la pérdida de recaudación. Que las administraciones públicas van a tener menos recursos, que los más perjudicados directamente van a ser las rentas más bajas, los más beneficiados las rentas altas. No es el momento para una reforma fiscal, aunque sea mínima y de escaso calado, como la que se plantea aquí. La aprobación de una reforma fiscal que tenga este coste recaudatorio, insisto, datos aportados, se puede discutir todo, pero datos aportados en principio por la Hacienda Foral, pues son muy preocupantes. Buscaremos hasta qué punto, pues ese dictamen final se acerca a nuestras pretensiones, es decir, a que la pérdida de recaudación, pues si existe, sea cercana a cero, sea la menor posible. Los populares, sin embargo, critican todo lo contrario. Es una proposición de ley con afán fundamentalmente recaudatorio, mejora la situación actual, pero es muy poco ambiciosa comparada con la del Estado, que va a dejar a los navarros en peor situación en alguno de los tipos impositivos. En total, más de 100 enmiendas. El martes 23 se aprobará la reforma fiscal en el Pleno. Abstenciones. La presidenta Barcina, que esta mañana también se refería a esta reforma, insiste en que no es la que hubiera preferido su gobierno, pero asegura que UPN la apoya porque entiende que es positivo para Navarra. También ha hablado del nuevo contencioso Navarra Estado a cuenta de las ayudas a desempleados. Espera que el gobierno Rajoy rectifique. Nosotros entendemos que no debe restar, que nosotros, por el hecho de ayudar un poquito más, que tampoco es mucho más, no debemos quedarnos sin recibir como Navarra, como gobierno de Navarra, la cuantía que es la importante que reciben el resto de comunidades. Entonces esto pues hay que arreglarlo porque tampoco el gobierno de Navarra puede asumir de su dinero esta gran cantidad de recursos, que es casi 4 millones de euros en lo que afecta este año. El Partido Popular rechazará mañana en el Pleno del Congreso en Madrid y con el apoyo de UPyD una moción de Geroa Bai en defensa del autogobierno de Navarra y de que el Gobierno central resuelva sus enfrentamientos con el de la comunidad foral. Respaldarán esta iniciativa el PSOE y la Izquierda Plural, entre otros. UPN dice que hasta que no lea el texto final no se va a pronunciar. La moción presentada por Geroa Bai en el Congreso de los Diputados sobre los conflictos entre la comunidad foral y el Gobierno central no solo hablaba del IVA de Volkswagen y la retirada de los recursos presentados por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional a más de una decena de leyes forales, también sobre un punto de plena actualidad, la negativa del Estado a pagar el subsidio de desempleo, los 426 euros pactados entre el Gobierno de Rajoy y los agentes sociales, a los parados navarros de larga duración que estén cobrando la renta de inclusión social. Según Geroa Bai, ni siquiera existe diálogo entre ambas administraciones sobre este asunto y probablemente sobre otras, ha dicho Uxue Barcos. El PSOE cree que es una falta de respeto y que demuestra que estamos en una legislatura perdida. El PP, por su parte, asegura que el diálogo existe, pero que en estos momentos no queda otra que aplicar la ley. Hoy sabemos, hace escasos minutos, que el Gobierno central y el Gobierno de Navarra no hablan ni con respecto a esta cuestión, ni no sé si con respecto a otras cuestiones. Nunca en democracia, en los 30 y pico años de democracia que llevamos viviendo juntos, había habido tal grado de desencuentro entre un gobierno navarro, un gobierno foral y un gobierno central. No hay decisión unilateral del Gobierno, como dice en este punto. Lo que hay es una aplicación de la ley por el Servicio Público Estatal de Empleo. Lo que sí digo es que habrá que buscar puntos de encuentro con la Ley Foral de Inclusión.
Salvo sorpresa, la moción de Geroa Bai va a ser rechazada, ya que, aunque cuenta con el apoyo de Izquierda Unida y el PSOE, los votos del Partido Popular, con su mayoría absoluta, serán suficientes para tumbarla. Las perspectivas para la economía navarra son buenas de cara al año que viene, según el informe que ha presentado Laboral Kutxa. Recoge una previsión de crecimiento del 2,1% del Producto Interior Bruto, una décima por encima de la media nacional. Además, el mercado laboral tendrá un crecimiento claro y la tasa de paro se quedará en el 14% en Navarra y el 22,7% en España. Estos datos mejoran las previsiones para este año 2014, en el que el crecimiento del PIB será del 1,4% tanto para Navarra como para España y la tasa de paro se quedará en el 15 y el 24% respectivamente. El coste laboral por trabajador y mes en Navarra en el tercer trimestre del año se sitúa en 2.616 euros, lo que supone un aumento interanual del 0,8%. En 6 comunidades autónomas se ha producido un aumento de la tasa interanual. Navarra anota un coste de 166 euros por encima de la media nacional y 344 por debajo del coste más elevado, por lo que finalmente se sitúa en el tercer lugar entre las comunidades. Los empresarios a nivel nacional se muestran optimistas con las grandes cifras económicas del país y creen que pronto se podrá empezar a subir salarios. La encuesta de costes laborales ha sobrevolado hoy sobre la gran reunión de los empresarios. Dicen las cifras que los costes bajan un 0,4, aunque el salario real solo cae una décima. Los empresarios optimistas con las grandes cifras económicas creen que pronto se podrá empezar a subir salarios. Y nos gustaría a todos poder ser un poco más positivos y poder incrementar un poco más los salarios. Sueldos que ya suben en sectores como la industria y la construcción. Es una mejoría todavía incipiente que no satisface ni de lejos lo que se ha venido perdiendo en este tiempo, ¿no? Y esta es la realidad en la calle. Todos están congelados. Todos, y aunque no lo han bajado. Un 10%. A los que menos les bajaron un 5%, a los que estamos intermedios 10% y a los que más 20%. No, en mi empresa no. Peor todavía para los que buscan. Precario. Pronto será hora de cerrar salarios con las recomendaciones de diversos organismos internacionales que piden subidas. Precisamente Joan Roussel ha sido elegido presidente de la COE para un segundo y último mandato por un ajustado resultado, 345 votos de los 660 emitidos. Hace 4 años, Roussel salió elegido con un apoyo que superaba el 60%. Su rival en estas elecciones ha sido el presidente de la CEPIME, Antonio Garamendi, que ha obtenido 312 votos. La participación ha rozado el 80%. Roussel ha dicho acabar decepcionado con algunos y asegura que la ética y la transparencia van a regir en este mandato. Presidente, muchas gracias. Hay muy pocos, pero los hay, pero hacen mucho ruido, que entienden las organizaciones como propiedad privada y particular y están a favor de sus intereses particulares y en contra de los generales. Pero todo va cambiando y muy rápidamente, va a mejor. Y lo hará en el futuro. La solución se llama, les guste a quien no les guste, gobernanza y transparencia. No es ético confundir mentiras y calumnias en informes que se acogen al anonimato cobarde, que tratan de distorsionar no ya los hechos, sino también las instituciones. El Gobierno de Navarra ya ha comenzado a aplicar la recién aprobada Ley Osasuna. En la sesión de hoy ha acordado instar al club a que realice la auditoría externa de sus cuentas desde los años 2005 a 2014 y que deberá ser remitida al Parlamento. Además, el Ejecutivo también le pedirá al Parlamento que solicite a la Cámara de Comptos otra auditoría de las actuaciones realizadas por la Hacienda de Navarra en el mismo periodo. Por último, y siguiendo con la premisa de control y transparencia, afirmaba la consejera Lourdes Goicoechea, el Gobierno va a solicitar a Osasuna también su plan de viabilidad. De esta forma, desde el Gobierno de Navarra iniciamos el procedimiento para dotar la aplicación de esta ley de la máxima transparencia y control por parte de los poderes públicos. Además, también conocen que esta ley establece la existencia de una comisión de control en la que participe un representante de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra que realice de forma directa funciones de control y supervisión.
Pues en esa misma sesión de gobierno, la de hoy, el Ejecutivo ha decidido y ha anunciado que va a presentar un recurso contencioso contra la Diputación de Guipúzcoa por los paneles que ha colocado en sus carreteras. Por el momento y como medida cautelar, el Ejecutivo solicita la retirada de estos carteles situados en la AP15 y que incluyen el escudo de Navarra y lugares turísticos de nuestra comunidad. El Gobierno considera que estas señales son ilegales e inconstitucionales. No tienen que extralimitarse en sus competencias, o sea, de aquí un nuevo llamamiento a la Diputación para que reaccione y retire esos recursos, y si no recurriremos a las leyes. No es la primera vez que a los tribunales, que el Gobierno de Navarra tiene que recurrir a los tribunales para que se respete nuestra identidad como comunidad diferenciada. El que será candidato a presidir el Gobierno de Navarra por UPN, José Javier Esparza, hablaba anoche en el programa Cara a Cara de Navarra Televisión sobre multitud de cuestiones, como la posibilidad de que Yolanda Bárcena forme parte finalmente de su lista electoral. Esparza se mostró favorable, si así lo desea también la actual presidenta regionalista. Esparza quiere un programa electoral abierto a los ciudadanos más allá de su partido. No lo tenemos que hacer únicamente los de UPN, yo creo que tiene que haber aportaciones de más colectivos, de más organizaciones. Tenemos que escuchar a muchos y diversos. Y la incógnita sin despejar es saber si Yolanda Bárcena estará en puestos de salida. ¿Quiere usted que Yolanda Bárcena vaya en su lista, sí o no? Yo creo que eso es algo que tenemos que hablar entre todos y a partir de ahí hacer lo que sea mejor para Navarra. ¿Pero usted quiere? A mí no me importa que Yolanda venga en la lista si ella está convencida que es lo mejor para esta tierra. El candidato regionalista pone sillas en la mesa para hablar de acuerdos postelectorales, salvo una. Hay partidos del arco parlamentario que no respetan nuestra bandera ni nuestro himno y desde luego automáticamente se caen de esa mesa. O sea, ustedes no van a hablar con Bildu de ninguna manera. ¿Con Geroa Bai? Geroa Bai siempre y cuando respete lo que he dicho, lo que nos sentimos. Yo me siento navarro. La bandera roja con las cadenas y el himno de las Cortes pues es mi himno y entonces bueno, pues quien respete eso, y si Geroa Bai lo respeta, pues con Geroa Bai ¿por qué no vamos a poder hablar? Conversaciones donde el euskera estaría en esa mesa y aquí Esparza aclara. El euskera es tan mío como de otros, pero es mío también, ¿eh? Aunque yo sea de UPN, el euskera es mío. El euskera es una lengua de aquí que hay que defender y que hay que promocionar. Pero una lengua es un vehículo de comunicación, es cultura, nada más. O sea, lo que no se puede pretender es hacer con el euskera otras cosas. Exdirector gerente del Instituto Navarro para el Deporte vio nacer en ese cargo el Navarra Arena, pero Esparza no aventura plazos para abrir el pabellón. El año que viene estará el Navarra Arena. Bueno, pues lo abriremos cuanto antes, porque estamos en la situación en la que estamos, pero en la próxima legislatura se abrirá sin duda, vamos. Y en Madrid, esta mañana, última sesión de control al Gobierno en el Congreso. Pleno plagado de reproches, especialmente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Última sesión del año, pero no ha sido el espíritu navideño el que ha llegado al hemiciclo, sino el espíritu de otra época. A usted solamente le falta recuperar aquella frase de la calle es mía, franquista, para demostrar a los españoles lo que realmente es usted, el presidente más retrógrado de la democracia española. El mayor recorte de derechos que se ha producido recientemente en nuestro país lo ha producido un gobierno que dejó España al borde del colapso económico, al borde del rescate. Eso sí que es un atentado a los derechos de los ciudadanos. Ataca el PSOE una... Usted legisla solamente para la derecha más extrema de este país. Y otra vez. A usted le molesta la gente en la calle. Pero váyase acostumbrándose a la calle, señor Rajoy, porque es a donde le van a mandar a usted a partir del año 2015 y a todo su gobierno como consecuencia de los recortes en derechos y en libertades. Y Rajoy, que de nuevo saca a pasear a Rubalcaba. Son frases del señor Pérez Rubalcaba, que probablemente tenía bastante más tino que usted. Para ningunear a Pedro Sánchez. Al final todo eso acaba generando la sensación, si no la seguridad, de que tiene usted una cierta confusión a la hora de tener un criterio sobre cualquier cosa. Muchas gracias. Y así acaba este cara a cara, al año que viene más. Anoche se entregaban en Madrid los premios que otorgan los periodistas parlamentarios y entre otros la navarra María Chivite fue reconocida con el premio Senador Revelación. La recién elegida secretaria general del Partido Socialista en Navarra estrenó hace unos meses su cargo en la portavocía del PSOE en la Cámara Alta. Para la sanidad, para la educación, para las pensiones, todo eso que usted nos ha contado. Y en el mundo, hoy de lo que se habla es de la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de iniciar un diálogo inmediato con Cuba para restablecer
vínculos diplomáticos entre ambos países. Inaugura un nuevo capítulo en la tensa relación entre Washington y La Habana. El anuncio coincide con la liberación por razones humanitarias del contratista estadounidense Alan Gross, preso en La Habana desde hace 5 años y que ha regresado a Estados Unidos. Este histórico acercamiento llega tras 6 décadas de tensión y enfrentamientos que alcanzaron su momento culminante con la llamada crisis de los misiles. Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por primera vez, un pastor del encierro de Pamplona ha sido imputado por una juez por lesionar a un corredor de un varazo. Diario de Navarra desvelaba esta mañana que un joven valenciano denunció la acción que le provocó la rotura de la nariz. 12 de julio, encierro de Fuenteimbro. Uno de los animales queda rezagado y una multitud de corredores lo rodea. Entre ellos, este joven con camiseta de Valencia que se sitúa en un lateral y lo toca. A la entrada de la plaza, el joven sigue detrás del animal en lugar de apartarse y el pastor le propina un varazo que le fractura la nariz. La denuncia fue en un principio archivada, pero el fiscal pidió a la jueza que siguiera adelante en el proceso, por lo que el pastor deberá declarar en calidad de imputado el próximo 19 de enero. Que no se puede tocar al toro, que no se puede poner en peligro a los demás. Bueno, en esos momentos de máxima tensión puede ocurrir que en un momento dado se haga algo que luego desde la óptica de la tranquilidad que nos da estar en un despacho, pues lo analicemos y digamos que a lo mejor ha habido o no, un exceso. Es lo que ahora se va a analizar. Yo en eso no me puedo pronunciar porque no sé lo que ocurrió. Desde el ayuntamiento se ha lanzado un mensaje de apoyo al pastor afectado y al conjunto de todos los que trabajan en el encierro. Se han extrañado de la imputación de uno de ellos por primera vez. Va a tener todo el apoyo que necesite para que tenga ese respaldo, ¿no? Y que no sienta que es una persona que está al margen, ¿no? de las instituciones, que todos sabemos la labor que hacen y desde luego es una labor imprescindible en el buen funcionamiento del encierro y han salvado, todo el mundo lo sabe, muchísimas vidas, ¿no? Nos hemos puesto en contacto con el pastor imputado, que ha declinado hacer declaraciones hasta que termine el proceso judicial. La población extranjera de Navarra ha perdido 13.200 empleos, un 40% de los puestos de trabajo que se han destruido en Navarra desde que comenzara la crisis en 2007. Frente a esos datos, la ocupación de los autóctonos ha disminuido el 7% en el mismo periodo de tiempo. Son las cifras que se desprenden de un informe elaborado por el sindicato UGT. Desde la sede navarra de este sindicato consideran que el colectivo de trabajadores inmigrantes ha sido uno de los más golpeados por la crisis y que ha provocado, dicen, un aumento de la desigualdad. Pues en la cárcel. 19 viviendas, 13 de ellas propiedad del Ayuntamiento de Pamplona y 6 de Nasubinsa han sido incorporadas al Fondo Foral de Vivienda Social del Gobierno. Todas serán gestionadas por ADSI Santa Lucía. Este Fondo Foral de Vivienda destina viviendas a personas en situación de emergencia habitacional. Y esta mañana se inauguraba el nuevo Centro de Servicios Sociales de Cizur Mayor. El local, situado en el sector Ardoy, atenderá a más de 18.200 vecinos del municipio y de la Cendea de Cizur. El centro cuenta con los programas de atención primaria y además ofrece el servicio de empleo y desarrollo local de la localidad. En Navarra, tan solo el 39% de las personas con discapacidad tiene trabajo. Esta mañana se celebraba en Sarriguren el segundo encuentro Discapacidad y Empleo, con el objetivo de dar un impulso a estas contrataciones con las que, según reza el eslogan de COCENFE, ganamos todos. El puesto
porque con un puesto de trabajo la discapacidad se demuestra que no es incapacidad y además... Decimos que es la verdadera inclusión como herramienta de autonomía y de poder tomar las riendas y las decisiones de tu vida. Con este objetivo y por segundo año consecutivo se ha celebrado un encuentro de discapacidad y empleo, un programa por el que este año 141 personas con algún tipo de discapacidad han encontrado trabajo. Las personas con discapacidad, según estudios, pues tienen un 40% más de gastos, por lo tanto el empleo supone un índice muy importante dentro de su calidad de vida. Eva Gómez es un claro ejemplo de cómo un puesto de trabajo se traduce en muchos casos en libertad. Puedo hacer cosas que antes no se podía hacer porque no tenía trabajo. He conocido nuevas habilidades para mejorar más. Agranda mi currículum a nivel de parte de trabajo, también cursos, todo. Sí. Para las empresas participantes, además de las ventajas fiscales que tienen este tipo de contratos, tienen bonificación en la seguridad social, por tanto el coste de la empresa por tener a esa persona trabajadora es menor. Suponen incorporar nuevas capacidades. Hay unas capacidades que realmente las suplen con otras que para nosotros son importantísimas, ¿no? Para nosotros es muy importante el trato con la gente, porque nosotros trabajamos con personas afectadas de Parkinson y estas personas con discapacidad en ese sentido pues son unas personas que entienden en primera persona cómo pueden vivir ellos, ¿no? Y son personas que responden perfectamente. Aunque la realidad refleja que a día de hoy solo el 39% de las personas con discapacidad en edad de trabajar trabaja. Con respecto a 2013, esta cifra se ha incrementado en un 40%, señal de que la discapacidad con un empleo es capacidad y progreso social. Me siento como otra persona más, o sea, a ver, sí. El Gobierno de Navarra destinará cerca de 8 millones de euros para incentivar el I+D+I en las empresas. El objetivo de estas ayudas es aumentar su competitividad y generar riqueza y empleo de calidad, especialmente en las pymes, ha subrayado la consejera de Economía Lourdes Goicoechea. La novedad de esta convocatoria es el incremento del porcentaje máximo de ayudas, que en el caso de las pymes pasa del 30 al 50% de los costes de sus proyectos. Así el Ejecutivo pone en marcha medidas recogidas en el acuerdo para la reactivación económica y el empleo. La Policía Nacional se ha incautado de una remesa de juguetes peligrosos a nivel nacional procedentes de China. Al parecer contenían elementos que pueden resultar tóxicos para los más pequeños. La policía entra en una nave de distribución. Aquí se almacenan cientos de cajas y en su interior miles de juguetes ilegales listos para ponerse a la venta. Presentaban una amenaza para la seguridad de los niños. Por eso la policía los ha retirado. Esta es tan solo una muestra. Son tóxicos algunos, pueden incendiarse otros, pueden producir cortes a los menores. Incluso la muerte por estrangulamiento, como este perro. Su correa supera los 30 centímetros reglamentarios y un niño podría sufrir un accidente. La policía también ha decomisado productos que dañan los ojos, como este puntero láser, y otros que suponen un grave riesgo. Valoremos a la hora de comprar un juguete a nuestros hijos que quizá es preferible comprar uno, pero seguro, pero no comprar dos inseguros. Todos estos artículos son de procedencia china y no llevan el sello de la Unión Europea, única garantía de que estamos ante un producto seguro. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Bajo una fina capa de lluvia, así ha entrenado esta mañana Osasuna en Tajonar. Los rojillos preparan el partido en el campo del líder, en Las Palmas. Bujadinovic y Nekunam son duda, mientras que cada muro podría retornar al 11 por el sancionado Javier Flaño.
Deportivamente no atraviesa por su mejor momento. En la lista de reservas de Argelia por ahora no disputará la Copa de África, mientras que en Osasuna ha perdido la titularidad. De ahí que fuera comprensible que los nervios afloraran, como así ha ocurrido con este enfado que ha tenido Kadamuro con Torres y Ansarifar tras perder uno de los partidillos. Sin embargo, el defensa es consciente de que su situación puede virar 180 grados en cualquier momento. No soy un hombre que se vuelve loco con esas cosas. Yo puedo entender las decisiones del míster. Como dije, sí, lo está haciendo muy bien y no tengo ningún problema con él, al contrario. Luego, pues no estoy convocado con la selección de Argelia, ha sido una decisión del seleccionador que respeto también. Luego, como dije, sumar por un bien. Yo estoy como, pues, yo tengo que dar lo máximo en los entrenamientos e intentar dar la mejor imagen de mí en el campo. Yo creo que lo más importante para mí, el partido de Valladolid me da mucha confianza. 5 son los partidos que lleva el franco-argelino sin ser titular. Sin embargo, espera recuperar su sitio en el 11 tras los minutos disfrutados frente al Valladolid. Mi sitio es central, más que lateral, pero yo, como dije, estoy aquí para ayudar al equipo y si el míster me mete de lateral izquierdo, derecho o lo que sea, o de portero, pues lo haré encantado. El vestuario ansía la primera victoria a domicilio y enlazar 2 triunfos consecutivos, aunque la empresa será complicada pues visitan al líder Las Palmas. Cuando estás en un campo vas para ganar, luego miraremos cómo va el partido, pero yo creo que es importante no perder el partido, más que otra cosa. Yo creo que sí, vamos a ir por ganar, para ganar, está claro. Luego si ves que en el minuto 90 hay 1-1 o 0-0, pues el empate nos vale también, sumar un punto. De las Cuevas se ha entrenado con normalidad junto al resto de sus compañeros, mientras que Vujadinovic solo ha realizado carrera continua. Nekonam no ha saltado al césped. Estos 2 últimos son duda para viajar a Tierras Canarias. Y en cuanto a lo institucional, mañana se celebra la asamblea extraordinaria en la que se tienen que modificar los estatutos del club. Es uno de los requisitos que Osasuna debe cumplir tras la aprobación por parte del Parlamento de la Ley Foral de Reestructuración de la Deuda con Hacienda. Será también la primera que presida Luis Abalza y su junta directiva. Presentación, por tanto, del nuevo presidente a los compromisarios. De la Liga Nacional. Ello no solamente las obligaciones contra... 60 equipos competirán desde el próximo lunes 22 en la 23ª edición del torneo interescolar de Tajonar que organiza la Fundación Osasuna y que era presentado anoche. 15 equipos con 4 colegios cada uno entran en liza en busca de la gran final del día 6 de enero y por tanto del título. 3 centros vuelven al torneo, Marqués Real de la Defensa, Mendillorri y Remontival, mientras que Carmelitas se estrena en la presente edición. Mendigoiti defenderá el título que conquistó el año pasado. Planasa Navarra es el primer equipo en entrar en liza en competición de este próximo fin de semana después de lograr en Coruña su segunda victoria consecutiva. El conjunto de Sergio Lamúa visita al Clínicas Rincón. Tras ser colista durante casi toda la liga, el equipo malagueño ha enlazado ahora 3 triunfos consecutivos con los que han subido 2 posiciones. Planasa sigue con el quinteto de cabeza y necesita doblegar al Rincón para tener opciones de finalizar el año como líder a falta del último partido que se disputará el 28 de diciembre. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. 2 empresas, entre ellas Iberdrola y Gamesa, han desarrollado un sistema que permite la gestión de forma remota de los aerogeneradores de distintos fabricantes y que estén ubicados en cualquier parte del mundo. Este es nuestro apunte ecológico de hoy. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo.
El sistema, denominado Windcore, permite monitorizar y controlar a distancia las plantas eólicas, así como analizar los datos de funcionamiento de los aerogeneradores, lo que facilita la optimización de su uso. El sistema permite medir la velocidad del viento, la temperatura, la intensidad y la producción de las máquinas, lo que además contribuye a facilitar las tareas de operación y mantenimiento. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Fomentar la lectura entre los trabajadores. Con este objetivo, la planta de Volkswagen acogía esta tarde una charla coloquio con el escritor Javier Sierra y la convocatoria ha tenido éxito. Cerca de 80 empleados de la planta han podido preguntar directamente al autor de títulos como El maestro del Prado, El secreto egipcio de Napoleón o su último libro, La pirámide invertida. Todo tipo de dudas históricas y argumentales. También ha habido tiempo para sacarse fotos con el autor y llevarse el libro firmado a casa. Miren, cuando me pongo con una novela, siempre trato de responder metafóricamente a una de las tres grandes preguntas de la filosofía, ¿no? O sea, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿O a dónde vamos? Hasta ahora es verdad que mis novelas van por el quiénes somos y de dónde venimos. El a dónde vamos lo tengo en la cabeza, llegaré. Da igual la cultura a la que pertenezcamos, el tiempo en el que vivamos. Al final, el ser humano, todos nosotros, uno por uno, llega un momento en que nos preguntamos esto. Cuatro de cada 10 trabajos destruidos en Navarra durante la crisis los ocupaban trabajadores extranjeros, un colectivo que ha multiplicado por 5 su tasa de desempleo. Secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT, Maite Pérez, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Se puede decir que el colectivo de inmigrantes ha sido de los más afectados por esta crisis en estos años? Sí, la verdad que ha sido en primer lugar este colectivo y en segundo lugar la juventud, pero bueno, este colectivo con un 40% de desempleados que suma una cifra de 3.200 empleados que han perdido su puesto de trabajo de la población extranjera. Y que hayan perdido el trabajo en ese número, ¿qué ha provocado para el colectivo de la inmigración, o de los inmigrantes en este caso? Sí, la crisis donde más ha pegado ha sido en el sector servicios, y el sector servicios mayoritariamente está compuesto por el sector de hostelería, servicio doméstico y mayoritariamente la construcción, y es donde más ha pegado. Se agrava, decían esta mañana, se agrava la posibilidad de exclusión social por parte de algunos inmigrantes, precisamente porque en algunos casos están aquí solos, no tienen el acompañamiento familiar. ¿Cómo valoran ese, o en qué se basan para afirmar esa exclusión social y cómo la valoran? La verdad que son personas que no tienen aquí arraigo, entonces al no tener ese arraigo social partimos de la base de que si a la población autóctona se nos ha duplicado las cifras de paro, a estas personas inmigrantes se les ha quintuplicado. Entonces estas personas, además de la alarma del aumento de desigualdad que se crea, estas personas es una población que al no tener aquí arraigo social tienen problemas de convivencia, y todo esto deriva a que se aíslan, y ese aislamiento va a una inclusión social de la cual es muy difícil de salir. ¿Ha habido algunas nacionalidades más afectadas que otras? ¿Se ha repartido de igual manera entre todos los inmigrantes, independientemente del lugar de procedencia? No, la verdad que se ha repartido igualmente, entre los que están se ha repartido igualmente. ¿Y muchos de ellos han decidido volver a sus países de origen? Por ejemplo, ahora Sudamérica son economías emergentes, también algunas del este de Europa. ¿Esto está provocando esa vuelta a casa? Sí, en algunos casos están provocando esa vuelta a casa, pero además de lo que es la familia completa. Entonces, bueno, verdaderamente eso sí que se está notando. ¿Y los que no se van, con qué esperanza se quedan en Se quedan con la esperanza de que muchos de ellos tienen ya sus hijos que han nacido aquí, se sienten navarros, y por otra parte pues es que también lo son. Entonces tienen esa esperanza de que esto mejore.
Son un colectivo que cobra algún tipo de subsidios, al igual que el resto, imagino, los del paro. También se les va agotando, porque estos días estábamos precisamente, tras la firma del convenio de ayer, pues viendo y escuchando muchas cifras sobre ese colectivo de parados de larga duración que han dejado de cobrar cualquier tipo de prestación. Ellos están en la misma situación que el resto, ¿no? Sí, están en esa misma situación. Entonces nosotros entendemos, y de hecho desde UGT se ha denunciado, que esto no puede ser. Parece ser que la delegada del Gobierno ayer dijo que se iba a cobrar, pero bueno, no lo sabemos todavía, esperemos que sí. Con respecto a los inmigrantes y su situación, los que tienen trabajo, los que lo han perdido, ¿está Navarra, podemos decir, en una situación diferente al de otras comunidades? ¿Es reflejo de lo que ocurre en todo el país? ¿Cómo lo...? Es un reflejo de lo que ocurre en todo el país. Lo que ocurre que en Navarra, cuando en el 2007 vino el boom, especialmente aquí había trabajo. Entonces, todo el mundo teníamos trabajo, los autóctonos y los no autóctonos, pero cuando esto se ha venido abajo, la crisis donde más ha pegado ha sido a ellos. Habláis de que los que tienen trabajo incluso han empeorado más que el resto sus condiciones laborales, que son más precarias. ¿En qué lo notáis? ¿En qué se manifiesta esa mayor precariedad? Pues se manifiesta que al no tener ellos un salario, al no tener una nómina, se les manifiesta, normalmente estas personas viven de alquiler, muy pocos tienen su propia vivienda, entonces lo poco que pueden tener se les va, como cualquier otro, se les va en los gastos normales de una casa, entonces se recurre pues a Cáritas, se recurre al banco de alimentos y bueno, al final eso deriva en que no tienen una familia o aquí que les ayude. Los de aquí, pues por suerte tenemos pues familia, todos tenemos. Pero también habéis hecho una crítica esta mañana en la rueda de prensa que ofrecíais al empresariado, que muchas veces aprovecha la situación para no tener en la mejor de las situaciones al trabajador inmigrante. Sí, porque hay muchos empresarios, no quiere decir que todos, que se están aprovechando de estas circunstancias, entonces les están cambiando sus condiciones laborales. Entonces, bueno, nosotros lo que exigimos que esas condiciones sean como las de los demás, porque todo el mundo tiene derecho a un puesto de trabajo, máxime si cumple con él. ¿Os habéis puesto en contacto con la CEN, con la Confederación de Empresarios, para trasladar cuál ha sido un poquito lo que habéis recibido por su parte? Sí, bueno, ellos dicen que sí, que entienden la situación y que entre todos, pues bueno, se intentará solucionar todo esto. Desde el sindicato, ¿cómo trabajáis con la inmigración? Tenéis un departamento que los acoge y además en gran número. ¿Cuál es un poquito la asesoría que se les intenta dar desde un sindicato como UGT al colectivo de inmigrantes? Nosotros desde el Departamento de Migración se atiende a más de 8.000 personas inmigrantes y entonces aquí lo que se hace, se desarrolla un programa en el cual lo que se les da es información, orientación, asesoría jurídica y por encima de todo formación. Cuando estas personas te vienen preguntando por un tema que a nosotros, por ejemplo, no es que no te competa, es del Gobierno de Navarra, tú les orientas para dónde tienen que ir, a qué departamento, dónde se tienen que dirigir. Y nosotros, pues además de todas estas informaciones, lo que les ayudamos sobre todo es a la formación. Formación para que ellos puedan acceder a un puesto de trabajo. Recientemente su sindicato, Comisiones Obreras, la CEN, el Gobierno firmaban un plan de empleo. ¿Se ha tenido en cuenta la situación de los inmigrantes en ese plan de empleo o digamos que entran en la misma bolsa del resto de navarros? Se entra en la misma bolsa que el resto de navarros y además, aparte de todo esto, hay unos apartados específicos para cada departamento. Dígase el de inmigración, dígase el de mujer, dígase... ¿Y en inmigración en qué se está trabajando? Se está trabajando en que estas personas tengan la posibilidad de esa formación, de esas carencias que ellos tienen, que se les den, para que puedan reinsertarse en la vida laboral. Mañana jueves se celebra el Día Mundial del Migrante. ¿Qué se quiere reivindicar en la jornada de mañana? Bueno, pues lo que se reivindica especialmente son esas condiciones precarias en las que, aprovechando las circunstancias de la crisis, pues se están dando a estas personas, como antes hemos dicho, no a todos, pero sí en la inmensa mayoría. Personas que están trabajando sin un contrato, sobre todo en temas de empleo agrícola, ¿no?
personas que aún trabajando, si yo cobro 1.000, tú vas a cobrar 800, pues que todos en ese sentido, a mismo trabajo, mismo salario, mismas condiciones. La inmigración que en los últimos días ha cobrado de nuevo protagonismo porque se ha conocido una cifra devastadora. Este año han muerto más inmigrantes que nunca en el mar Mediterráneo. Los inmigrantes quieren venir a Europa, pero Europa, bueno, por lo menos España, no sé si estamos preparados en esta crisis que estamos sufriendo para acoger a esa mano de obra que ve en nosotros, no sé si el paraíso, pero también tenemos nuestros problemas. ¿La inmigración ahora mismo en qué punto está? Yo creo que la inmigración ahora, aunque siguen viniendo, lo que tenemos que pensar es cómo están en su país, partiendo de la base de que muchos ahora estarán diciendo, claro, ¿y cómo estamos aquí? Pero tenemos que pensar que en su país, si vienen es porque están muy mal, y más si me arriesgando su propia vida. Lo que sí que es verdad que tenemos que tener unas bases construidas para ello, igual que cuando nuestras familias han emigrado, como pasó anteriormente, hace años, que ibas a Alemania, no hay que irse tan lejos, nuestros jóvenes están emigrando ahora, a Canadá, a otros países. Lo que tenemos que tener son las cosas claras y cómo hacerlas. Yo creo que para eso están los políticos y, por ejemplo, hay un discurso que se estaba dando estos días a nivel nacional. A mí en UGT nos parece un discurso triunfalista de Navidad. ¿Por qué? Porque aun entendiendo que vamos mejorando poquito a poco, esos indicadores pueden mejorar un poquito, pero el indicador que verdaderamente necesitamos que suba es el indicador de empleo. Y ese de momento no sube. Habría que reforzar también las políticas de cooperación para ayudar en los países de origen a esos inmigrantes. Sí, por supuesto, eso sería primordial y que habría una conexión directa de esos países de origen con los países a los que se iría destinado. Pues Maite Pérez, del sindicato UGT, muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas noches. A ti, muchas gracias. Y también nos tenemos que despedir ya de todos ustedes porque se nos ha acabado el tiempo. Mañana las noticias regresan a Navarra Televisión a partir de las 2 de la tarde. Adiós, que descansen.